Mendoza se ha endemoniado con el peronismo. Debemos reconocer que las gestiones han dejado mucho en el debe y tal vez por eso los sectores medios, que aquí son amplios y se han extendido en los últimos años, le pasaron factura en las elecciones pasadas que consagraron a Cornejo gobernador. Pero hay otro tema que es más profundo. Mendoza ha sacado a flor de piel una inusitada rabia contra el gobierno nacional, que desde luego ha sido fogoneada por los medios provinciales y aprovechada por la oposición política que se ligó a Mauricio Macri. Junto con la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mendoza ostenta su macrismo inaugural de la mano de los radicales que le allanaron el camino. La Mendoza macrista. Sobre este tema charlaremos en la Pregunta en el Desierto con Gabriela Cerruti, quien vino a presentar a la provincia su libro, El Pibe, Mauricio Macri, Negocios, Intrigas y Secretos. Y así fue que se sumó a las filas de Nuevo Encuentro, espacio que tiene a Martín Sabatella como máximo conductor e integra el Frente para la Victoria. La pregunta en el desierto es simple. ¿Quién es Mauricio Macri? Esta noche nos los cuenta tal vez quien más sepa de él, Gabriela Cerruti, la que lo sabe. Bienvenida, Gabriela. Gracias por invitarme. Buenas noches, bienvenida a la televisión pública mendocina. Gracias, me encanta estar acá, me encanta estar en Mendoza. Fue un hermoso día. Un día movido. Fue un día movido, sí, como están siendo todos los días, de campaña, de presentación de libro, de encontrarse con gente, con compañeros, con militantes. Lindo, yo me tomé un poco como una responsabilidad, esta posibilidad de que lo conozco a Mauricio Macri porque escribí el libro, lo conozco porque hace 8 años soy legisladora en la ciudad de Buenos Aires y bueno, y efectivamente creo que todos en la ciudad de Buenos Aires lo conocemos mucho y yo tal vez un poco más porque con esta doble vocación de periodista y de legisladora que escribí el libro y lo investigué, sentí en algún momento que era mi responsabilidad salir un poco después, más allá de la General Paz, a contar quién es Mauricio Macri, cuál es el proyecto político real que hay atrás de él, qué significa que por primera vez en la Argentina la derecha real, la derecha de los negocios, la derecha de las empresas tenga un candidato propio, que no se esté camuflando detrás de otro candidato de un partido supuestamente popular. Entonces, nada, parte del recorrido es ir contando y viendo qué vamos sacando de ello. Sí, es muy interesante, digamos, aprovechar tu presencia en Mendoza para presentar el libro y invitarte a Sequia, porque, bueno, acá en Mendoza, estás al tanto, se dio una alianza bastante particular en el arco opositor, que hoy tiene a Macri de aliado y de candidato a presidente. Pero no todo el mundo conoce pormenores y detalles de la gestión de Macri o de Macri, y tienen imágenes. Y no llega, digamos, una información que contrapese, ¿no?, lo que quizá los medios difunden. Si tuvieras que, así brevemente, decir quién es Macri. Yo creo que es un chico rico que tiene tristeza, que es un chico rico que va, como decía, ¿no?, Carlos Menem, es un chico rico que va detrás de tener todo, lo que tiene, lo que no tiene, siempre más, que ha convertido una pelea con su padre tal vez en un proyecto político, pero que esto es mucho más que eso, porque en definitiva Mauricio Macri no es el viejo y clásico representante de la burguesía desarrollista argentina que le importaban sus empresas, sus trabajadores, que necesitaba que el padre quizás sí. Que el padre tal vez tenga más que ver con eso, porque viene de la Fiat, viene de Italia, de esa burguesía que necesitaba que el Estado fuera fuerte para que contrataran a sus empresas. Macri es alguien que ya nació rico, a diferencia de su padre, que nunca conoció lo que es no tener algo que quisiera en la vida, que a los 23 años hizo sus primeros negocios y negociados con Donald Trump, y que a partir de allí el cuento, y está narrado de alguna manera en El Pibe, el cuento de todos los empresarios es Mauricio Macri volcó todas las empresas que el padre le daba para conducir. Efectivamente lo puso al frente de Sebel y
y no pudo continuar con la concesión de la Fiat porque se peleó, efectivamente terminó él procesado por contrabando, pero yo creo que mucho más que eso, también lo que hay que ver es que Mauricio Macri también y sobre todo es Blanco Villegas, que es la familia de la madre, que es otra cosa, otra rama de la burguesía argentina, que es la burguesía tal vez más parecido con alguna gente que conocemos más actualmente, esa burguesía que tiene la tierra, que planta y que... La oligarquía terrateniente que después, a principios del siglo, la oligarquía terrateniente hace otros negocios con su plata, desde los 90 en adelante lo que hace la oligarquía terrateniente es de la plata de la soja o lo que fuera ir a la timba financiera, a las acciones, a la bolsa, y eso es Mauricio Macri, por eso a veces nos preguntan por qué se endeuda la ciudad de Buenos Aires con lo rica que es la ciudad de Buenos Aires, porque él cree en el dinero, cree en el poder del dinero, en el dinero que a su vez hace más dinero, ¿no? Esta idea de que todo pasa por el dinero. Nosotros en Buenos Aires decimos que es una ciudad shopping, que vos valés si tenés para consumir. Si no tenés para consumir, no sos un ciudadano, digamos, ¿no? El ciudadano del consumidor es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que Mauricio Macri representa cabalmente eso, por eso espero que eso en la Argentina tenga el apoyo del 20 y pico. Bueno, está bien, en todos los países siempre hay algún núcleo que tiene que ver con que por un lado o pertenece a esa clase social o sueña con pertenecer, ¿no? O quieren ser convidados de alguna manera a esa mesa, que a mí también me da, y acá con los mendocinos en particular muchas veces lo pienso, ¿no? Uno encuentra votando a ese tipo de proyecto político a personas que serían completamente despreciadas por quienes forman parte de esa mesa realmente, digamos, ¿no? Del libro y de todo lo relacionado con la historia de Macri, vamos a charlar. Te quería hacer una pregunta más como evaluación política. Ustedes en la Ciudad de Buenos Aires con el espacio político del kirchnerismo, ¿por qué la gente en la capital lo viene votando a Macri? Sí, lo votó mucho, digo, lo votó cuando ganó, que no fue por tanto en el 2007, lo votó mucho en el 2011, no habían hecho desde el 2007 al 2011 una mala gestión, porque lo primero que hicieron eran cosas que impactaban, ¿no? que el Metrobús o la bicisenda o cosas que modificaban un poco la ciudad, y nosotros no lográbamos hacerle entender a la gente que eso era maquillaje, que detrás de eso no había nada, que por eso se habían pagado 10 veces lo que había que pagar y que esa plata que se usaba para eso debía usarse para otras cosas. La verdad es que esta última vez estuvieron a punto de perder la ciudad de Buenos Aires en las elecciones, en las últimas elecciones, no con nosotros, con Martín Lustó, pero yo creo que cualquiera que se hubiera presentado en esa segunda vuelta hubiera estado a punto o le hubiera ganado la ciudad de Buenos Aires, porque ya los porteños también saben de qué se trata Mauricio Macri. Mauricio Macri es el jefe de gobierno de una ciudad, de la ciudad más rica del país. Yo cuando camino a veces la provincia de Buenos Aires... 80 mil millones de pesos de presupuesto. Yo a veces pongo como ejemplo que el presupuesto del Teatro Colón es igual que el presupuesto de Florencio Varela, por ejemplo, ¿no? De un municipio del Gran Buenos Aires. Entonces, el otro día estaba en un pueblo más chico de la provincia de Buenos Aires y me dicen el presupuesto y era igual que el del Festival de Cine de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, con tamaño presupuesto, que haya caído la educación pública, que haya caído la salud pública, que no haya ningún plan de contención social, que no se haya urbanizado una villa. Es tan escandalosamente amoral. Eso es fuerte porque él siempre dice que ha intervenido, absolutamente nada. Pero eso que vos contás en el libro y que lo venís planteando, que no ha urbanizado ninguna vida. Y la Villa 31 que está ahí. La Villa 31 que está ahí, entonces están todo el tiempo viendo si en realidad pueden lograr que los habitantes de la Villa 31 les vendan los terrenos para ahí construir torres. Imagínate, la Villa 31 es la zona más rica de la ciudad de Buenos Aires, está al lado de Retiro y cerca de la Casa de Gobierno, digamos. Entonces, ¿cuál es el planteo? Es un planteo inmobiliario. Bueno, les damos las escrituras, les compramos por 2 mangos las tierras, las rezonificamos y se las vendemos a un emprendedor inmobiliario. Este tipo de planteos suceden, aparte tratando de romper la trama social y de que la gente se pelee con los vecinos porque unos quieren vender y el otro no quiere vender, pero construcción de vivienda social no hay una en la ciudad de Buenos Aires, cloacas, agua corriente, no han hecho nada en estos 8 años teniendo esa cantidad de plata, y donde además hay mucha política social, igual que en Mendoza, de parte del gobierno nacional. Entonces, efectivamente, las villas están mejor que en el 2003 porque la gente tiene trabajo, porque tienen aguache, porque tienen la netbook, porque tienen el progresar, porque tienen el ellas hacen, pero todo
todo ese movimiento de alguna manera de ascenso o de contención que hay en las villas tienen que ver con políticas nacionales. Eso también fue una dificultad para nosotros. Los porteños viven muy bien y han vivido mucho mejor en los últimos 8 años y es muy difícil decirles esto te pasa porque está mejor la economía nacional, digamos, ¿no? Si digo, hay mucho poder adquisitivo, se vive feliz, te vas de vacaciones. No lo vinculás. Todo lo bueno es de Macri y todo lo malo es del gobierno nacional, según la teoría del porteño, digamos. Igual esto ha cambiado muchísimo, también porque nosotros hemos cambiado y hemos logrado caminar la ciudad de Buenos Aires de otra manera, tratando de entender que el que no piensa lo mismo que nosotros no es porque nos odia, ni porque es mala persona, ni porque está equivocado, sencillamente porque hay una parte de la realidad que todavía no vio y que es nuestra responsabilidad ser capaces de decírsela y contársela por ahí de otra manera. Sí, ahora vamos a dejar abierto el tema porque tenemos que ir a un corte, pero dejo la pregunta planteada. ¿Qué es ser porteño? Porque es todo un tema, ¿no? Y cómo configurar una identidad colectiva en una metrópoli con las características que tiene Buenos Aires. Pero bueno, hacemos un cortecito y lo seguimos charlando, ¿eh? Estás viendo La Pregunta en el Desierto. Lunes a viernes, Acequia. Conocé en detalle el panorama musical audiovisual de Mendoza. Clásicos, emergentes, entrevistas a músicos, realizadores y mucho más. Ringo Obregón es DJ a los 40. Bueno, contame un poquito, ¿te metés dentro de la realización de los videoclips o es una cosa que dejás a gente que sabe? Ringoteca, con la conducción de Gustavo Ringo Obregón. Lunes a viernes a las 16. Por Acequia, el canal que nos une. Estás viendo la TV pública de Mendoza. República, la televisión pública. Estás viendo la televisión pública de Mendoza. TV pública, República. Acequia. República. Tiene que ver con la imagen de Cristina. Digo, yo hice una campaña diferente, no hice una campaña en los medios de comunicación, hice una campaña que nosotros llamamos Uno por Uno, te busqué, nos encontramos. Me recorrí toda la ciudad de Buenos Aires, fui a los bares, fui a las facultades, me subí al subte, me subí al colectivo. Digo, si vos recorres una ciudad y en cada cuadra 2 o 3 personas se acercan a saludarte, a decirte vamos, fuerza, ya tengo la boleta, esta vez tengo que ganar, me cansé del PRO, es que algo está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Pero uno de los primeros grandes impulsores de la candidatura política de Macri es Fernando Niembro, y por eso es absurda esta idea de que él deja la empresa 20 días antes o no sé cuánto para ser candidato. Ya sabemos que Niembro y su familia cobraron toda esa plata y sus socios. Ahora lo que queremos saber es por qué el gobierno de la ciudad pagó toda esa plata. ¿Cuántas otras de estas contrataciones existen en este momento en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Porque nos parece absolutamente inaudito pensar que algo que sucede en 4 ministerios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires puede haberse llevado a cabo sin que esto fuera de conocimiento del jefe de gobierno. Él mismo me cuenta en un momento en una entrevista que él se da cuenta en los 90 que el mundo iba para otro lado, por lo tanto había que convertir las empresas contratistas en empresas de servicios para que en el momento de las privatizaciones pudieran quedarse con esas empresas. No sé qué esperaban de Mauricio Macri, que ha sido lo mismo durante toda su vida y que la verdad es que yo creo que claramente es una persona que lo que quiere es el Estado para que nadie le dicte desde el Estado lo que tiene que hacer desde la empresa. ¿Cuántas imágenes distintas de una misma? Sí, tuviste así como un recorrido de un álbum acelerado. Así que bueno. Bueno, a ver, ¿qué es ser porteño? Yo no soy porteña. Yo nací en el sur de la provincia de Buenos Aires, en un pequeño pueblito que se llama Punta Alta.
Claro, y me fui a vivir primero a La Plata a estudiar cuando tenía 15 años. Ningún porteño es porteño. Bueno, es que eso es ser porteño. Porteño de alguna manera es amar esa ciudad, adoptarla y que te adopte, que es una ciudad preciosa, maravillosa, donde todo el tiempo suceden cosas, donde todo el tiempo podés ser creativo, que es muy cosmopolita, que es muy abierta, que tiene un núcleo conservador como todas las grandes ciudades, pero que al mismo tiempo tiene permanentemente, la ciudad de Buenos Aires ha estado avanzada en una cantidad de temas, por eso nos dolió tanto el macrismo, por eso nos duele tanto el macrismo, digamos. La ciudad de Buenos Aires tuvo unión igualitaria mucho antes que el resto del país y fue defensora y ahí nacieron las grandes, por eso cuando a veces, no, la ciudad de Buenos Aires es gorila, no, a ver, en la ciudad de Buenos Aires nació la resistencia a la dictadura y nacieron la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo y el 2001 yo estaba en la plaza en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene una historia de luchas y de rebeldía y de una cantidad de sectores sociales comprometidos con el futuro, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país, muy fuerte. Y bueno, tiene también, como es una ciudad grande y enorme, un núcleo muy rico. La gente rica del país tiene alguna sede en la ciudad de Buenos Aires por alguna razón, o porque tiene el banco, porque tiene el negocio, o porque tiene el departamento en Recoleta, y ese núcleo es el que permanentemente trata de llevar a toda una ciudad que en algún momento aspiró a ser una ciudad blanca, tuvo esa aspiración de ciudad blanca, ¿no? Y de hecho echó a las orillas a los morochos, por eso nuestras villas están en el sur y por eso el cordón del Gran Buenos Aires tiene que ver con eso, con que Buenos Aires en algún momento, un núcleo, la élite de Buenos Aires se soñó como una ciudad blanca y yo creo que ese sueño de una ciudad blanca volvió en los 90 y ahora son los shoppings. El shopping es el sueño de la Buenos Aires Miami, el shopping es el sueño de la Buenos Aires donde somos todos iguales, compramos todo lo que está en la vidriera, siempre hay LEDs y hay aire acondicionado, digamos, ¿no? Eso es terapéutico para ese sector social. Para ese sector social es la fantasía y en realidad Buenos Aires ni siquiera es un rompecabezas, es un patchwork. Es una cantidad de diferentes colores y diferentes humores y diferentes culturas que a veces están unidas, a veces están superpuestas. En un barrio vos podés encontrar mucho de todo eso y amar todo eso yo creo que es ser porteño. Yo viví 3 años afuera en Londres y un día no pude más. Y tal vez cuando vivís afuera es cuando más amás Buenos Aires, porque tiene una cosa de pertenencia muy fuerte realmente. Volviendo a la parte fea de Buenos Aires, que es el macrismo. No sé si es lo feo. Digo, volviendo a la cuestión política, te quería preguntar, ¿cuál es la autocrítica que has hecho del kirchnerismo en Capital? Respecto de todo este proceso de tener un gobierno nacional y no expresarse... Varias cosas, digamos, ¿no? El gobierno nacional es un gobierno que entre otras cosas, también cree que la ciudad de Buenos Aires es gorila y unitaria y que en realidad no le importa el resto del país y todo lo demás, y eso nos ha valido tener que tener muchas discusiones sobre temas que para la ciudad de Buenos Aires son importantes. Bueno, queremos que la Policía Federal sea de la ciudad de Buenos Aires, nos parece importante que el comisario de tu esquina, el jefe del comisario de tu esquina sea el jefe de gobierno y no el presidente de la nación. Y esas discusiones muchas veces fue muy difícil darlas con el gobierno nacional porque hay una mirada diferente sobre la ciudad de Buenos Aires. Después tuvimos las mismas dificultades que tuvimos en todas las provincias y en todos lados y espero que hayamos empezado a cambiarlas, que es la dificultad para constituir un espacio propio, un nosotros, colectivo, que incluyera al peronismo, a la Cámpora, al Nuevo Encuentro, a todos los diferentes espacios políticos. Y en el momento en que logramos hacer eso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires este año, yo siento que construimos un nosotros, ahí la cosa empezó a cambiar. Entonces, ahora con la candidatura ahora de Recalde. Con la candidatura de Mariano, con las PASO, en las PASO el acuerdo era, bueno, no vamos a ir, el que se enoja, el que pierde no se enoja, digamos, no va a ir cada uno por su lado, que podríamos haber ido porque teníamos partido político. Digo, nosotros somos parte de este proyecto, creemos en este proyecto, competimos, el que gana, el que no acompaña, y ahí vemos cuál es la mejor propuesta para la ciudad de Buenos Aires. Y eso te implica que el día después de perder, seguís trabajando, seguís codo a codo, hay un nosotros que te contiene, tenés un lugar a donde estar el día siguiente, y ese día siguiente me parece que es lo que construye algo que está cambiando. Yo estoy caminando a la ciudad ahora con Axel Kicillof, que está bien, es Axel Kicillof, que es como una estrella de rock en lugar de un ministro de Economía, pero el amor y la alegría y las ganas de la gente tienen que ver también con esto que te dicen, voy a la Feria de Mataderos y me dicen, viniste 5 veces este año. Y sí, fui 5 veces, porque entre las paso y después, y volví por tal cosa. ¿Qué pareja sería si van caminando con Kicillof como estrella de rock? ¿Vos quién serías?
Ponele, a ver, mi estrella de rock favorita es Paul McCartney, así que podría ser Linda tranquilamente. Pero andás a ver. Sid y Nancy no. No, Sid y Nancy no, pero Axel, no es eso, yo aparte se lo digo a él, porque está como esta cosa de, no, porque la gente es cholula y él es sexy. Yo creo que él es Cristina y que eso es la que la gente abraza en la calle cuando lo ve. Es lo más parecido que tenemos caminando en la calle a Cristina. Entonces ese amor enorme que tiene toda la gente hacia Cristina, que lo deposita cuando lo ve a él, porque es un abrazo político, es un abrazo comprometido, no es un abrazo cholulo, digamos, el que estamos viendo. Esta mañana dijiste algo que me gustó mucho en la presentación del libro, que cuando uno abraza, se abrazan dos. Cuando uno abraza, son dos los abrazados. Son dos los abrazados. Eso sí. Muy yo soy muy de abrazar. La campaña me decían mucho eso, pero yo siento que me da mucha energía abrazar y que me abracen. El abrazo es algo que nos contiene, que nos hace más fuertes y que nos hace sentirnos uno. Y a mí me encantan los abrazos. O apapachar también se dice, ¿no? Que es tan lindo. Y por eso este último abrazarme hasta que vuelva Cristina me parece fabuloso. Estamos lejos, si no, bueno, eso no es el motivo del programa. Macri. No lo abrazaría, ¿ves? A Macri no. No. No lo abrazaría. No. El abrazo no nace o no nace. No me nace abrazarlo ni a Macri ni a ninguno de ellos, digamos. Por eso digo, hay una parte en que pertenecemos a universos diferentes, universos de significados diferentes, de valores diferentes. Hay una mirada sobre el mundo que no tiene que ver, hay una cuestión emotiva que no tiene que ver, lo que ellos piensan del mundo y de la vida, lo que desean y lo que piensa y desea uno. Te iba a preguntar que en el libro, para traer un poco referencias a Mendoza, leí que ahí aparecen varios personajes mendocinos. Bordón, Manzano, Bauzá. Me crucé hace poquito a Manzano. ¿Cómo? En un restaurante en Buenos Aires me lo crucé hace poquito a Manzano. ¿Ah, sí? Sí. Sí, son todos personajes que en realidad yo conocía más de la época del menemismo. Cuando yo escribí El Jefe, en su momento todos ellos eran... y ahí si querés, mi error del Jefe, y admito que fue un error, y también admito que tenía 24 años cuando escribí El Jefe, entonces me puedo permitir algunos errores, es haberlo pensado mucho desde la política. Entonces, por ejemplo, todos ellos debatían... es para otra generación, que no es la que ahora mira los programas políticos, quiénes eran los rojos punzú y quiénes eran los celestes, que eran las dos, era la interna de las diferentes bandas del menemismo. Y Manzano y Bauzá eran de unos y Bordón era de otro y qué sé yo. Y todo eso, en realidad, lo que terminaba siendo era el paraguas para que el que gobernara fuera Macri, Soldati, los diferentes empresarios, grupos empresarios, Rollo, Roca, todos los diferentes grupos empresarios que son los que en definitiva marcaban la política económica. Se la marcaban a Dromi. Macri me lo nombra a Dromi como alguien de él. Yo puse a Dromi en el Ministerio de Obras Públicas, puse los directores, puse los subsecretarios, hicimos las licitaciones. Y la verdad es que si hay algo que hicieron todos esos personajes fue sencillamente un coro de todo eso que estaba sucediendo y que tenía que ver con las negociaciones con el poder real. Y el poder real en todos los países son los que tienen la plata, los que tienen las empresas y los que tienen los medios de comunicación, ¿no? Sí, que eso es una confusión generalmente entre la diferencia entre gobierno y Estado y poder. Hay siempre una confusión que, bueno, los mismos medios son los encargados de profundizar esa confusión. Sí, porque dicen ser crítico al poder es ser crítico al gobierno de turno. Y en realidad el poder está ahí. Perdóname, el periodismo es cada vez más chiquito. Sí. El periodismo se inventó a sí mismo en algún momento como el cuarto poder y trató de que desde ahí iba a dictarle las leyes a la sociedad de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Y esta idea de que el periodismo es el único intermediador entre la gente y los políticos y de economía y todo, ya está completamente perimida, digamos. La verdad es que los lugares que más se leen en el mundo son sitios, a veces, el sitio que escribió esta chica jovencita, Vox, en Estados Unidos, donde se construye periodismo comunitariamente. Ella va pidiendo información y ella no habla más, dice que no existe más la audiencia, existe la comunidad y que el periodismo se va a ir construyendo cada vez más en comunidad. Yo le decía... Le decía ayer a unos alumnos de periodismo en otra charla que di ahí en Punta Alta, hay una frase de Hemingway, describe una corrida de toros y describe cuando le clavan la espada al toro y la espada va entrando y dice Hemingway, cuando la espada llegó al corazón, el toro estaba muerto pero no lo sabía. Y yo tengo la sensación que es lo que está pasando con algún tipo de periodismo. Todavía no se dieron cuenta que están haciendo un periodismo que ya murió, que ya no existe. Por ejemplo, el debate.
¿quién dice que es el periodismo el que tiene que organizar la manera en que un político se dirige y debate con la sociedad? Digamos, ¿quién dice que hay tan pocos poderes como los que había antes? Digo, hay muchos más poderes. O sea, el poder efectivamente está en una parte poca en los políticos, mucho en los medios de comunicación, mucho en los grupos empresarios, mucho en los grupos económicos. Pero el poder también se construye. Y la verdad es que cuando Tenías vos ves... una mirada más Foucaultiana ahí del poder. Yo creo que el poder se construye, que el poder no es ecuación cero, el poder se puede construir. Si no, tendrías que estar disputando siempre el poder de los otros desde adentro, digamos. Y yo creo que lo que hay que hacer es construir un poder en cada una de esas herramientas. Por eso, en lugar de tratar de sacarle los medios a quien los tiene, hay que construir medios populares, hay que construir medios con otro tipo de llegada, hay que construir medios donde se hable de diferentes maneras. Lo mismo con el poder político, lo mismo con el poder económico, todas las pymes que tenemos en este momento. Está bien, digo, la parte de la reactivación económica enorme de la Argentina de los últimos años está hecha por pequeños empresarios, grupos empresarios, comerciantes que están apostando a una construcción de un poder económico diferente. Construyamos una pausa. Lunes a viernes, Acequia. Vaya que triste destino. Conocé junto a Felipe Piña los aspectos más destacados de la vida de reconocidas personalidades del ámbito cultural y político argentino. Uno puede encarar la radio, digamos, como agente de la radio, claro, como un locutor, un animador, o hacerlo más como artista. El artista tiene menos barrera, menos límite, entonces no se ata al convenio a cómo hay que hacerlo. La telenovela es femenino, es mujer, sí, es lo que le pasa a esa mujer. Camarada, su cuerpo quiere descansar. ¿Qué fue de tu vida? Conducido por Felipe Piña, lunes a viernes a las 15, por Acequia, el canal que nos une. Estás viendo La pregunta en el desierto. Pública de Mendoza. República, la televisión pública. Estás viendo la televisión pública de Mendoza. TV Pública, República. Acequia. República. Gaby. Bueno, este es el libro, no sé cuál es la cámara. ¿Esa es la cámara? Esta, el pibe. Pero yo quería... A ver, ahí se ve bien. El libro de Gabriela. Primero quiero hacer una cosa. A ver. Quiero que lo tengas y lo toques. A ver qué sentís. ¿Qué sentís? A mí me encantan los libros en general. Este está bastante nuevo, eso también está bueno. Yo escribí 5 libros y son una parte, cada uno es una parte importante y son todos muy distintos. Hay un libro que por ahí es el libro menos conocido y que el libro que yo más amo, que se llama Herederos del Silencio, que es un libro mucho más chiquito de que este y que es una historia de cómo fue crecer durante la dictadura militar en Punta Alta, en mi pueblo, que era un pueblo de marinos. Entonces el libro empieza diciendo... ¿Qué editorial? Planeta, todos de Planeta. Una vez me fui nada más que de Planeta para escribir un libro sobre la ciudad de Buenos Aires hace 2 años atrás, pero después todos de Planeta. Y ese libro empieza diciendo, cuando yo tenía 14 años, mi mejor amiga era la hija de un torturador, y no de un torturador cualquiera. María Elena, mi mejor amiga, era la hija del Tigre Acosta. Wow. Y yo, a partir de ese dato, que en realidad lo reconozco cuando lo veo al Tigre Acosta en la condena del juicio a las juntas, y me doy cuenta que es el padre de María Elena, necesito imperiosamente reconstruir qué sabía, qué no sabía, qué había pasado, cómo puede ser.
Y bueno, Herederos del Silencio es eso, es esa reconstrucción de cómo había sido crecer durante la dictadura y de cómo puede funcionar el silencio de una sociedad de semejante manera y con semejante densidad. Y después, nada, El Jefe, El Pibe, son libros que tienen más que ver con esta mezcla de necesidad de escribir la historia del país que con otra cosa. Muchas veces me dicen, dialogan la etapa del Jefe con la del Pibe, son parecidas y a veces me dicen eso, tienen la foto de Menem o de Macri, la gente no lo va a comprar porque esa foto es como horripilante, digamos, tiene una cosa así como fea. Y puede ser, digamos, qué sé yo, no lo sé. Pero hay mucho trabajo. También cuando uno termina de escribir un libro, ya a veces me preguntan cosas que están en el libro y yo exactamente no me las acuerdo, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con lo que estabas en ese momento muy metida adentro. Yo escribo muy rápido, además. Entonces a veces no termino de acordarme de todo lo que había pasado. Y me cuesta reconocer, ¿viste? Cuando lo agarro así, todo esto escribí yo, ¿en qué momento lo hice? Pero tiene un toque novelado también que lo hace atractivo. Porque si no, primero porque me gusta escribir y porque me gusta escribir porque me gusta leer, digamos, ¿no? Al que no le gusta leer, no le gusta escribir. Y siempre dicen que en realidad importantísimos autores argentinos me han dicho que escribo libros periodísticos porque no me animo a largarme a escribir novelas. Que tengo ahí un problema con que... Estás ahí, ¿eh? Dicen eso y he recibido, no sé, Rivera, por ejemplo, dice que como escribo podría escribir un novelón y el problema es que no me animo. Y andás a ver, por ahí uno para ser un escritor de novelas tiene que tener, no sé, otro lugar de la autoestima, otro lugar de no sé qué, digamos, que te permita hacer eso y yo me aferro más al dato, a la cosa, para después sí, efectivamente, novelar, escribir, y acá hay lo presentó, me di varios lujos, lo presentaron varias veces, la primera vez Axel Kicillof y Horacio Berbisky, y Axel obviamente estaba más fascinado por todo el costado económico y Horacio por la trama de investigación periodística. Pero después lo presentó José Pablo Feynman también, sí. Y José Pablo lo único que vio fue el drama shakespeariano de la pelea entre el padre y el hijo, y esto, dice, es una novela, claro. Yo lo vi así. Claro, es un Hamlet, es una novela del costado de la lucha esa, siempre hay una lucha, pero ¿quién no tiene una lucha con un padre talentoso? Y después, a determinada edad de la vida, uno también es producto de sus decisiones, ¿no? ¿Vos con quién tenés una lucha? Yo tengo una lucha con los Menem, con los Macri, porque me di cuenta que a esa altura de la vida es algo más que periodismo política, digamos, tiene que ver con eso, con pensar que el mundo puede ser diferente si este tipo de gente no llegara al poder, ¿entendés? O sea, el mundo podría ser un lugar más justo si hubiera gente que cuando tiene que manejar la cuestión pública, la manejara a favor de los que menos tienen y no de los que tienen todo. ¿Ya saldaste tu decepción con la nata? Yo no es una preocupación para mí la nata, digamos. Yo nunca creí en la nata, a diferencia de otra gente, nunca, jamás. Yo era muy jovencita y cuando estaba en Página 12 y él era un tipo complicado, un tipo muy maltratador de las mujeres, que le daba mucha bronca que yo escribiera bien, por ejemplo. Entonces yo era chica y era impertinente, entonces le decía esta cosa, uy Jorge, a vos se te desmoronan los helados, porque escribía cosas que a mí me parecían cursis, como que estaba mirando por una ventana y la tarde se desmayaba. La tarde no se desmaya, la tarde, ¿entendés? O sea, nada, o los helados no se desmoronan. Y nos peleábamos por eso y él se enojaba muchísimo. Y siempre pasaron este tipo de situaciones y él siempre buscó la fama y buscó el poder y despreció mucho que a mí me interesaban otras cosas. Cuando salió El Jefe yo era muy joven y en un mes se vendieron 100.000 ejemplares, en 2 meses 170.000 ejemplares. Y yo tenía ofertas para laburar donde quisiera. Y me había ganado una beca para ir a estudiar periodismo a la Universidad de Westminster a Londres. Y me fui a vivir a un house universitario, a un país que todavía no conocía mucho el idioma, a vivir con hippies y con universitarios. Me puse novia con un noruego, me fui a Noruega, después pasé un poco, qué sé yo. Y nada, es decir, cuando volví estaba en mi lugar, estaba, y si no estaba, no estaba, qué sé yo. La vida es otra cantidad de cosas que el lugar que uno ocupa en un momento. Y la neta no podía entender eso, me parecía que no era ambiciosa. Que no era ambiciosa. Y yo creo que soy ambiciosa, pero por ahí lo que yo ambiciono no es lo mismo que ambicionaba él, digamos. Entonces nunca tuve algo en la vida. Yo creo que él tiene alguna cosa de que nunca terminó de resolver alguno de todos esos temas porque sigue obsesionado conmigo de una manera bastante virulenta. O sea, es la nata, no debería por qué preocuparse por mí en este momento, creo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, estás haciendo bastante quilombo. Sí,
está bien, pero te quiero decir, es el periodista más escuchado de la Argentina, qué sé yo, y todo lo demás, no soy la política más importante de la Argentina como para que él se dedique a mí, digamos. Me parece que tiene que ver con... Digo, la nota también es un tipo que, como yo, viene de una familia humilde, trabajadora, conflictiva, como son todas, como son la mayoría de las familias, todas las familias desdichadas lo son cada una a su manera, decía, ¿no? Ana Karenina. Y la Nata viene de una familia igual que yo y seguramente podríamos haber sido los dos buena gente y él no lo fue. Y me parece que ese espejo le molesta un poco. ¿Cuál es tu referente hoy en el periodismo? Mi referente histórico es Horacio, obviamente. Horacio Berbisky me enseñó todo lo que sé de periodismo y fue durísimo como es Horacio, porque es muy duro. Y sin embargo, con esa dureza y su ternura al mismo tiempo, digo, fue marcándome todo, porque digo, yo tenía 24 años y era mina. Había muy pocas mujeres haciendo periodismo en ese momento. Casi ninguna, te diría que empezaron un poquito después, Nancy Paz, Marisa McKay. Y entonces ir a ese mundo de hombres, donde efectivamente los hombres me daban información porque era mina, digamos, entonces creían o que me podían seducir o que no importaba lo que yo escribiera, porque en definitiva lo que importaba era lo que escribieran los hombres importantes de los medios, era... Hoy, la mitad de esas situaciones serían tratadas como acoso, digamos. Lo que pasa es que hace 25 años atrás, una lidiaba como podía con esas situaciones, tratabas de zafar, de ver, de cómo la piloteabas, y el único que por ahí, o los únicos que por ahí me protegían en esas situaciones, y yo podía contarles de lo que se trataba y de lo que pasaba, obviamente no era la Nata, que era capaz de decirme, andá, igual, a ver, total, sacá la información y después vemos, ¿entendés? Sino que eran Horacio, eran otros compañeros del diario. Me dio un lujo enorme. Yo entré a ese diario cuando en la redacción te cruzabas con Eduardo Galeano, Martín Granowski, Juan Gelman. Soriano, el Gordo. El día, creo que uno de los primeros días, ese enero tremendo en el que murió Soriano y asesinaron a Cabezas, con una semana de diferencia. Y fueron las dos, un enero así de luto difícil, de luto colectivo por un lado y de luto personal en el otro, muy, muy difícil. Tu referente. ¿No fue un poco injusto el kirchnerismo en general cuando nombraron a Bergoglio como Francisco y él salió con sus notas y después lo frisaron un poco? Sí, no lo frisaron, él sigue teniendo la relación con todos los referentes del kirchnerismo que tuvo siempre y nada, y es un referente para todos nosotros, sí, además como políticos. Se vio como que lo taparon un poco. Me parece que Horacio es Horacio y yo ahora estoy indignada con toda esta historia absurda de Levinas y todo eso, porque todos conocemos perfectamente bien esa historia, sabemos quién es Horacio y cómo estuvo oculto durante la dictadura y cómo en realidad... Pero... A ver, yo lo que también creo con el tema de Bergoglio, a favor del kirchnerismo, es que Francisco no es Bergoglio y que la gente es lo que es muchas veces cuando llega a ocupar determinados lugares de poder, digamos, a favor o en contra. Digo, Carlos Menem, presidente, no era el Carlos Menem que se dejaba las patillas y que hablaba por el obispo Angelelli en La Rioja. Y cuando llegó a presidente, rosqueó y cerró con el poder. Bueno, ese es Carlos Menem, porque el Carlos Menem que a mí me importa es el que fue eso en el momento en que la historia le dio la oportunidad. Sí, yo no sé cómo era. Podemos pensar de Scioli, por ejemplo, que se lo combatió tanto por su origen, hasta desde el mismo kirchnerismo, y hoy la historia lo pone en un lugar. Y yo lo estoy esperando hacia el 10 de diciembre, porque tampoco Néstor Kirchner era Néstor Kirchner cuando era el gobernador de Santa Cruz. Y Bergoglio tenía una cantidad de cosas buenas y una cantidad de cosas malas, pero era un personaje cuestionado y cuestionable y no sabías qué iba a hacer. Y la verdad es que como Francisco está haciendo una cantidad de cosas porque la historia le tocó y porque supo ocupar ese lugar. Entonces, en definitiva, cuando la historia te toca, si estás a la altura de lo que la historia te propone, me parece que vale bastante como redención. ¿Lo has perdonado a Bergoglio? No, digo, yo no soy más laica que... así que, como fui carmelita, hice ser carmelita descalza y fui de la Acción Católica, hice todas estas cosas, viste que somos las peores, las que de jóvenes... y si te fuiste las ex Acción Católica somos las peores. A Londres y te pusiste con un noruego... no, tremendo. No, pero aparte la primera vez que pasé del confesor al psicólogo y se cambié la vida. ¿El noruego era un vikingo? El noruego era un vikingo, estaba fuertísimo, lindísimo. Y nada, y me enamoré y nada, y me quise ir a vivir a Noruega y me llevó un poco a Oslo y después me llevó a una cabaña en el norte de Noruega, en un fiordo, y tuvimos una semana y de repente dije,
por favor, dame un diario, ¿entendés? Algo que me haga sentir que todavía vivo en la humanidad. Y entonces bajamos al pueblo y buscamos el diario, y la tapa del diario era una estampida de osos en el bosque. Yo, dame Smog, te pido por favor. Y volvimos a Oslo, volvimos a Londres, después nos fuimos a Nueva York unos meses. Y después pasaron esas cosas, volvió Maradona a Boca, y yo quería verlo a Maradona jugar en la cancha de Boca en octubre del 95. Y Jacobo Timerman tenía un proyecto de sacar una revista que hicimos finalmente, que fue esa revista donde salió publicada la entrevista a Stiz, y me volví porque extrañaba Buenos Aires, me volví porque Jacobo quería hacer esa revista, me volví porque el noruego finalmente era un vikingo que no podías hablar 4 palabras juntas, y ya había terminado, digamos. Vamos a un corte. Estás viendo La pregunta en el desierto. Lunes a viernes, Acequia. Shows en vivo, una estética cuidada y un gran abanico de artistas. Este momento es de una efervescencia increíble en cuanto a movimientos, propuestas y sobre todo talento. La manera ideal de conocer a nuestros músicos, sus inquietudes profesionales y su arte. MIM presenta lunes a viernes a las 14:30 por Acequia, el canal que nos une. Estás viendo la TV pública de Mendoza. República, la televisión pública. Estás viendo la televisión pública de Mendoza. TV pública, República. Acequia. República. Y se nos va pasando así el tiempo. Como la vida. Como la vida. Y no todo es Macri. Y no todo es... Ni ahí. No todo. No. Sí, todo, bastante todo en mi vida tiene que ver con la política últimamente, pero con la política, no sé si hay sentido amplio, sentido estricto, sí. Pero sí como que cada vez más nos está pasando a muchos, me parece, esta historia de que no podemos separar una cosa de la otra, digamos. Yo disfruto, amo lo que está pasando, soy consciente. ¿Cómo bajas de todo esto? Sí, yo puedo tengo varias vidas en una y las vivo simultáneamente y no pasa nada, digamos. Y sí. Porque a veces me dicen, vos sos periodista o vos sos política. Sí, por eso. Yo soy Gabriela, que nací en Punta Alta, que soy la hija de Gillo y de Rosita, la del medio de 6 hermanas. Imagínate todo lo que tuve que hacer para que me dieran bola, así que acá estoy, hablo a lo loco porque nunca me escuchaban, ¿entendés? Y tengo 2 hijos que son unos soles que no se pueden creer, y cultivo orquídeas, y hago rompecabezas, y tengo gatos y perros, me gusta cocinar y hago todo eso siempre, sobre todo desde el 2013 en adelante, con la profunda convicción, digo sobre todo porque empecé a militar que en la iglesia primero, que en la política después, desde los 15 años, pero siempre con la sensación de tener que estar luchando por algo que nunca ibas a alcanzar. Y desde el 2013 en adelante tenemos la utopía en el futuro de nuevo, ¿no? Siempre la utopía estaba en el pasado, era esa idea de que lo mejor ya había pasado, ¿no? Le había pasado a nuestros hermanos mayores, le había pasado a nuestros abuelos, digamos. Ahora tenemos de nuevo la utopía en el futuro y la sensación de que lo mejor nos va a pasar a nosotros y le va a pasar a nuestros hijos. Yo me quedo callado a veces, te escucho, te miro. Podemos. Digo, porque el silencio a veces... ¿Y qué música escuchas? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? Escucho mucho Beatles, escucho mucho Johnny Mitchell. Johnny Mitchell me parece así como una de esas cantantes que te llegan. Y escucho de todo, escucho mucho tango y me gusta mucho el tango viejo, el tango nuevo, y escucho a nuestros cantantes y escucho a Spinetta y a Charlie y a Fito
y escucho en diferentes momentos de la vida diferentes cosas y tuve muchos amores en la vida que me fueron dando diferentes estantes de música y de libros, ¿viste? Que, sí. Entonces tuve uno que me enseñó toda la música brasilera y escucho bossa nova y veo a Caetano cada vez que viene, y otro que me llevó por el jazz, y también entonces me gusta muchas veces un Chet Baker, alguna cosa así. Me gusta mucho Tom Waits o Leonard Cohen, por ejemplo. Y tuve mi época, obviamente, de música de protesta que sigo escuchando, pero porque es un rincón del corazón, y es lo que uno lleva, lo que uno habitó en ese momento, y entonces lo escucho, y escucho a La Negra, y escucho a Silvio, y escucho música nicaragüense, música cubana. Escucho mucha música, de... Si le tuvieras que poner o definirlo con una música, con un músico o con un estilo al proyecto nacional de toda esta etapa, ¿qué música es la que le pondrías? Yo contra todos los que... ¿Cómo musicalizarías el proyecto nacional? Yo creo que es Re Spinetta el proyecto nacional. ¿Re Spinetta? Re Spinetta. Para mí el proyecto nacional es Re Spinetta. Porque no fue magia, pero fue mágico. Y tiene mucha poesía, y tiene mucha posibilidad de ver más allá de lo que está sucediendo, y de que te dice algo o sucede algo en un momento, y en ese momento no te diste cuenta, como cuando escuchás las letras de Spinetta por ahí la primera vez, y después de escucharlas algunas veces ya estás entendiendo un poco más de lo que está diciendo. Y a mí me parece que es eso, que es esa, y por eso también mis hijos dicen que me vieron llorar 3 veces últimamente, y fue cuando murió Néstor, cuando murió Chávez y cuando murió Spinetta. También lloré un poquito por Cerati, que también es una partecita de mi corazón porteño. Está bonito eso de definirlo como Spinetta el proyecto. Tiene condimentos de todo, de todos los estilos, de todos los climas. Sí, sí. Y tiene poesía. ¿Y si tuvieras que definir la música de Macri? No sé, él dice que le gusta Freddie Mercury y no lo puedo creer, porque no le puede hacer tanto daño. ¿Vos sabés que Macri, por ejemplo, no escucha música y no lee libros? Cuando te digo que somos diferentes, somos diferentes. No, sí, seguramente. No escucha música, no lee libros, le preguntás cuál es su autor favorito y no lo tiene, le preguntás, no sé, a mí una de las cosas que me pasa con la presidenta es que estoy convencida que leímos los mismos libros, digamos, de todo, de política, pero estoy segura que es una fanática de Wilde como yo, o que ha leído un Dickens, o que ha leído la poesía de Hellman, digamos. Y digo, Macri creo que no ha hecho nunca nada de todo eso. Y mira, yo detesto, no puedo con la música dance y todo eso, electrónica, así que si querés pongámoslo ahí a Macri. Dale. Ponele. O ponerle música electrónica a Queen. Sí, una cosa de sintetizadores, una cosa rara. Sintetizadores, sí. Así, con plumas. Claro, por ejemplo. ¿Y a vos qué música te gusta? A mí me gusta el rock, básicamente. Pero estoy escuchando otras músicas ahora. Viste que después empezamos a escuchar también música por nuestros hijos, ¿no? Sí. No sé, me parece que el tiempo también te hace mirar otras cosas y escuchar otros sonidos. Hay otras músicas que todavía no se hacen. Creo que me parece que la tenemos que esperar. ¿De Latinoamérica qué esperás? No sé, me preguntabas qué música de Latinoamérica. Latinoamérica es Latinoamérica también en los últimos años, ¿no? Yo a veces pienso que cuando tuvimos la posibilidad enorme de ver a Zeno Alca y Lula y Chávez y Néstor, ¿cuántas generaciones tuvieron la posibilidad de ver esos líderes enormes todos juntos? Yo cuando vivía en Londres, ahí empecé a hablar de que era sudamericana. Hasta ese momento era porteña, era de Buenos Aires, era de Argentina, pero no me veía sudamericana. Y cuando estás y te ves a la distancia, que te ven los otros, viste que yo siempre digo que, no sé si cuando era joven pensaba como Sartre que el infierno es la mirada de los otros, y ahora creo que no, que la mirada del otro te completa y te termina de decir quién sos vos, digamos, de alguna manera. Y la mirada que tenían sobre mí, que era de sudamericana, me ayudó mucho a sentirme sudamericana cuando vivía allá. Y esta patria grande, enorme, que todo el tiempo nos está enseñando cosas. Yo estoy fascinada con todo el tema del vivir bien, que es ahora una parte de la Constitución, tanto en Bolivia como en Ecuador, que tiene que ver con pensar
que se terminó el capitalismo, que tenemos que pensar, o sea, el capitalismo era un error, por más que se haya caído el muro de Berlín, por más que hubiera estado mal el comunismo, por más que todo lo que hicieran, hay una parte en la que sí teníamos razón, que es que el capitalismo está mal, y hay que superar de alguna manera el capitalismo y hay que salir de alguna manera del capitalismo. Ahí te quería preguntar, porque es una preocupación que tengo también, y que en todo caso le pido que nos vuele ahí. Una pelusa. Nos debemos, creo, en el proyecto nacional, digo todos los que lo acompañamos de distintos lugares, una discusión al capitalismo. Periférico, que es el que tenemos, pero una discusión al capitalismo, porque pareciera que... Yo soy re de Evo Morales en ese sentido. Evo está discutiendo el capitalismo. Sí, Evo está discutiendo el capitalismo. Y Evo dice... lo estatal es el camino previo a la vida comunitaria, a la que nosotros tenemos que aspirar es a la vida comunitaria. Yo discuto con los compañeros, yo no quiero una sociedad, digo, mi proyecto de desarrollo no puede ser el consumismo. Exactamente. No puede ser que nosotros seamos lo que tenemos y que tengamos que comprar autos porque si no, no funciona la economía. Estoy totalmente de acuerdo, porque digo, ¿cómo podemos sostener un proyecto nacional? Porque ahí está quizá el tema de las limitaciones del kirchnerismo, ¿no? No podemos sostener un proyecto nacional por las cuotas, por las vacaciones. No, pero digo... Eso son reparaciones de una etapa. O es lo que hay que hacer en esta etapa y en este momento hasta que pero digo, no nos podemos quedar en eso. No nos podemos quedar en eso. La profundización, ¿cuál es? Porque viste que la consigna llega es nunca menos, hay que profundizar. ¿Qué es lo que hay que profundizar? Sí, yo creo que hay que pensar otro modelo de desarrollo, digo, con las economías regionales, con otro tipo de intercambio, hasta con otro tipo de intercambio, digamos, ¿entendés? Y sos candidata al Parlasur, aparte. Y soy candidata al Parlasur, con lo cual voy a poder hacer todo eso. Por eso digo, la teoría andina aymara del vivir bien, que te dice que no es lo mismo comer que alimentarse, no es lo mismo bailar que danzar, bueno... Yo creo que tenemos que aprender muchísimo de los aymara, pero porque es un sentido profundísimo de hacia dónde va el mundo. Los europeos te hablan del decrecimiento, que es lo mismo que te están diciendo los aymara hace 500 años atrás. ¿Has leído a Rodolfo Kusch? No he leído a Rodolfo Kusch. Te lo recomiendo. Un filósofo platense, exiliado en Maimará en la época de la dictadura, y que escribió una obra, América Profunda, un libro muy bueno. Estuve en el norte ahora hace poquito, justamente en el altiplano, visitando los pueblos, el fin de semana. Claro. Y bueno, yo soy evitista de Evo, además de evitista de Evo. Evitista por... De los dos lados. De los dos lados. Evitista de los dos lados, sí, totalmente. Sí, la revolución que está haciendo conceptual, ideológica, esta posibilidad de... Vos viste que ellos, por ejemplo, no tienen más el tema de la igualdad. Ellos ya están hablando de la despatriarcalización. Claro. El problema no es la igualdad, el problema es la sociedad patriarcal, que termina consumiendo aún a los hombres y a las mujeres, digamos. ¿Por qué hay mujeres? Hay mujeres que no son feministas. No, porque hay mujeres que están criadas y que se manejan dentro de una sociedad patriarcal. Y el problema es eso. Y ellos ya tienen un ministerio que es el Ministerio de Despatriarcalización, en lugar de trabajar por la igualdad de género. Eso es interesante, porque con el tema del feminismo también hay como una doble cara, ¿no? Que se... Todos los temas tienen doble cara. Sí, pero digo que cuando aparecen cuando aparecen y emergen eso que estaba tapado, es una reacción y después viene la reflexión. Digo, porque esto del ministerio de Evo me parece que es superador. Es absolutamente superador, porque el problema es la sociedad patriarcal, porque el problema no es que las mujeres tenemos que luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos están, no los podemos ejercer porque la sociedad es patriarcal y no alcanza con que a mí me pueden poner cupo para que sea lo que fuere. Si yo tengo que volver a las 7 de la tarde a mi casa porque no hay nadie que se quede con los chicos, porque la otra mujer que me está ayudando a cuidar a los chicos se va y porque no se le ocurre a la sociedad que no es que yo tengo que volver, que también puede volver el papá y que esto es lo más normal del mundo. Y eso es un tema de una revolución cultural que tenemos que hacer, que no alcanza ni con cupos, ni con más derechos, ni con nada por el estilo. Sí, lo de los cupos Sí, hay que democratizar las relaciones domésticas y eso forma parte de cambiar una sociedad patriarcal por una sociedad igualitaria. Mira, el programa se llama La Pregunta en el Desierto. Estamos en un desierto. ¿Estamos en un desierto? Sí, sí, porque Mendoza es un desierto. Es un desierto donde, digamos, se construyó sobre el desierto. Y al invitado siempre, más que una reflexión y un mensaje, mirando la cámara, todo,
Le pedimos una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta de Gabriela Cerruti para Mendoza en el programa que nos dejaría? ¿Cuál es tu pregunta para dejar? Yo creo que Mendoza debería preguntarse cómo se piensa Mendoza como una sociedad feliz y tratar de encontrar el camino para recorrerlo. Muchísimas gracias. A ustedes.